asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidenta. Buenos días a los colegas asambleístas. La semana pasada, el Pleno de la Asamblea Nacional se pronunció de manera contundente al decidir y solicitar que sea parte del orden del día el tratamiento de este proyecto de ley denominado de desarrollo fronterizo. 112 votos que dan cuenta de la necesidad de cumplir con un mandato constitucional que establece que mediante ley se tiene que garantizar la atención preferencial en los territorios de frontera para afianzar una cultura de paz y un desarrollo socioeconómico. Yo creo que esa manifestación de esa voluntad democrática de este Pleno que se manifestó en la sesión pasada da cuenta de que hoy lo que nos resta es precisamente decirles a los ciudadanos y ciudadanas que viven, que sienten los problemas en los territorios de frontera, que esta Asamblea tiene que cumplir con hechos y dentro del marco de su competencia. Quiero entonces, señora presidenta, no sé si me ayuda la compañera que está utilizando la exposición, decirles que esta ley tiene su base en una iniciativa legislativa presentada por un asambleísta o exasambleísta carchense. Me refiero al doctor Carlos Velasco. Y desde un espacio también parecido, como es un bloque parlamentario de frontera, hubo otras iniciativas que el 30 de marzo del 2010, al ser presentado por el asambleísta Carlos Velasco, también un asambleísta de la frontera sur, lojana ella, también presentó otro proyecto, me refiero al proyecto de Nibia Vélez. Y el 11 de enero del 2011 se unifica en un solo proyecto para ser presentado el 31 de enero del 2012. Este proyecto fue discutido de manera conjunta con el Ejecutivo, toda vez que implicaba necesariamente el compromiso de las instancias gubernamentales para generar estas oportunidades que ya fueron discutidas, debatidas en la Asamblea Constituyente y que correspondía a la Asamblea Nacional dotarle los mecanismos para su aplicación. Es esa entonces la razón, señora presidenta, para en esta mañana precisamente insistir en la aprobación o ratificación que corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero antes de eso quisiera, en todo caso, referirme a que esta ley y la propia Constitución manda a establecer una zona de frontera. Deberá ser técnicamente establecida esta zona de frontera que responda a los 40 kilómetros que se ha dicho en la Constitución, establezca los beneficios para estos territorios. Esto tiene que darse. No podemos desde esta ley decir qué territorios. Por lo tanto, requerirá el seguimiento para que las instancias pertinentes, utilizando mecanismos técnicos, definan qué territorios pertenecen o serían los directos beneficiarios. De todas maneras, en ese mapa podemos observar una línea de frontera hacia el norte, hacia el sur, y que corresponde principalmente a los límites con Perú y Colombia. El Carchi es indudable, es una provincia de frontera. Esmeraldas,
Sucumbíos en la parte norte, Imbabura, aspiramos los imbabureños a que también, una vez delimitada esa zona de frontera, hacer posible de que las políticas públicas consideren los efectos también directos e indirectos de lo que significa y da cuenta y justifica el hecho de que el proceso de desconcentración haya definido como zona 1, incluido Imbabura. Menos mal que ese proceso de desconcentración ahora ya no excluye, ya no es antojadizo, no es discriminatorio. Prueba de ello son mecanismos como la mancomunidad de los prefectos de las zonas de frontera, que también están apoyando la ratificación de esta ley, porque precisamente la planificación del desarrollo territorial tiene que darse en función de la población, de sus necesidades insatisfechas y de una realidad de vulnerabilidad que pone tanto a la frontera norte como a la frontera sur. Por eso es que para señalar los cantones beneficiarios se hará necesario definir técnicamente los cantones, las parroquias y, por tanto, las provincias que se han de considerar beneficiarios de esta ley de desarrollo fronterizo. Pero al mismo tiempo, decir que esta tiene su justificación no solamente por los hechos de coyuntura. La vulnerabilidad es permanente. No se puede homogenizar políticas públicas para todo el país cuando los problemas en la frontera están latentes, no ahora, sino de siempre. Para referirme en algunas consideraciones a la situación de frontera norte con Colombia, siempre ha existido, no ahora, sino 50 años atrás, la incidencia del conflicto armado y la presencia de economías ilegales. Una situación social en donde los propios índices dan cuenta que son los territorios de mayor pobreza, de pobreza extrema. La condición de fronteras, la movilidad humana hace vulnerable, sensible estos territorios. Y la situación política aún más agrava. Por lo tanto, un plan Ecuador que tomaba en cuenta estas particularidades. Los gabinetes binacionales han intentado responder. Yo sí creo que ha habido resultados, pero hace falta la norma que obligue, que ordene, que haga posible que lo que está justamente en esos convenios internacionales, en los recursos de la cooperación, en la asignación presupuestaria, en las políticas públicas de inversión de parte de los ministerios, sea una realidad. Porque el argumento del veto total fue precisamente que ya estaba planificado la atención preferencial, que ya los ministerios en salud, en educación, en vialidad, en telecomunicaciones, estaban ya dando el trato preferencial. Lo que podemos constatar que eso se aleja cada vez más de la realidad. La fuerza de esta ley, compañeros y colegas asambleístas, tiene que determinar precisamente el acompañamiento, el seguimiento para que estas leyes no simplemente queden en el papel. Dos fuentes de financiamiento, si es que esa es la preocupación, están definidas en esta ley. Lo uno que es cambiar el criterio de ponderación respecto de la población. Hay una fórmula establecida en el COTAD. Le queda un minuto, en donde indica precisamente cómo se redistribuyen estos recursos. Y es precisamente esos criterios que son con el criterio de per cápita, es decir, inversión por habitante, el que incide en el resto de criterios para la distribución de presupuesto. Esta ley propone justamente una modificación en la ponderación para que los GATS sean beneficiados, los GATS de frontera, y puedan incrementar sus recursos y al mismo tiempo tener una planificación participativa. Hay una preocupación que me han manifestado en esta mañana, de que esta ley crea
un fondo de desarrollo, un bono que es económico para quienes trabajan en la situación de frontera en sitios alejados y de dificultad. Esta ley no crea ese bono, asambleístas. Ese bono está inclusive en la LOCEP, pero está y no se ha cumplido. En la propia ley de telecomunicaciones indica que la conectividad en frontera es una prioridad. Me pregunto, ¿cuántos medios de comunicación públicos, comunitarios, privados están en la línea de frontera? Pregunto yo, ¿acaso en Mataje, que es la parroquia que podríamos tomar como referencia, existe agua potable para todos sus caseríos y recintos? No. Simplemente para las dos calles consideradas urbanos. Me pregunto si un instituto tecnológico y superior existe en la zona de frontera. Me refiero principalmente a la del norte, pero también es la misma situación en la frontera sur. Si las universidades tuvieron la prioridad o si hubo políticas públicas de la educación superior de mantener las extensiones para dar espacio precisamente albergar la posibilidad de ingreso de nuestros jóvenes. Es decir, esta ley tiene las justificaciones constitucionales y legales, pero fundamentalmente tiene la justificación de haber constatado que no basta simplemente con voluntades políticas expresadas, sino con normativa y con fuerza de ley que haga posible que los problemas de hoy no se enfrente únicamente con una visión militarista, sino con una presencia de vencer la pobreza, de la inclusión social y de la inversión del Estado, de un Estado responsable presente en nuestras zonas de frontera. ¿Qué decir de la zona de frontera sur? Cuando se superó el problema de la guerra con Perú, de la guerra territorial por Perú, ¿dónde están los recursos y cómo estos han sido invertidos precisamente en los fondos de la paz en la posguerra Ecuador-Perú? Necesitamos entonces, con fuerza, con decisión, desde la Asamblea, decirle a la población de frontera que esta es la responsabilidad que tenemos y que cumplimos con nuestra gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.